Soy Rosa Mendoza y a través del siguiente trabajo se explicarán variables macroeconómicas en Alemania, como el PBI, la inflación, la tasa de desempleo, la balanza comercial, entre otros. Estos indicadores son muy importantes para comprender el comportamiento económico del país, su estabilidad financiera y su posición dentro del contexto global. El PBI real permite evaluar el crecimiento económico sin que los precios lo distorsionen. En Alemania, este indicador fue creciendo de forma sostenida entre 2013 y 2019. Sin embargo, en 2020 cayó notablemente por el impacto de la pandemia. A partir de 2021 mostró señales de recuperación, alcanzando buenos niveles en los años posteriores. Según la Oficina Federal de Estadística, en 2024 la economía volvió a desacelerarse, mostrando una contracción del 0,2% en el último trimestre. Alemania enfrenta así un estancamiento que requiere reformas económicas urgentes. Esta variable es clave porque demuestra cuán equitativa es la distribución de la riqueza en la sociedad. Se considera en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares en donde ingresos son menores al 60% de la renta mediana del país, es decir, por debajo del umbral de la pobreza. Aunque Alemania tiene una economía fuerte, los datos muestran que no todos son beneficiados de la misma manera. En 2014, el riesgo de pobreza aumentó y aunque en años posteriores mejoró, recién en 2023 se alcanzó el valor más bajo del periodo. Según diversas fuentes, como el Instituto Laboral, millones de alemanes viven por debajo de este umbral, lo que afecta su acceso a condiciones de vida dignas, aún estando en una economía desarrollada. Hablando de la tasa de inflación en un plazo de 2014 a la época actual, entre el año 2015 y 2019 la inflación en la Alemania fue baja y estable, gracias a una política monetaria expansiva y precios de energía controlados. En cambio, en el año 2020, por causa de la pandemia, provocó una fuerte caída inflacionaria, pero en el año 2021 comenzó un alza por el aumento del consumo, problemas logísticos y el costo energético. En el año 2022 se marcó un pico inflacionario superando el 10% por la guerra de Ucrania. Sin embargo, entre el año 2023 y 2024, gracias a medidas del BCE y mejoras en el comercio, la inflación empezó a moderarse y en el año 2025 se estabilizó cerca del 2%, cumpliendo el objetivo del BCE. Este proceso muestra cómo los factores globales pueden llegar a influir incluso economías muy desarrolladas y la importancia de una respuesta institucional muy flexible. Hablando de la tasa de desempleo, según datos recientes de Trading Economics, en junio la tasa de desempleo en Alemania se mantuvo en 6,3%, aunque es una cifra alta, estuvo ligeramente por debajo de lo esperado. De hecho, sigue siendo el nivel más alto desde septiembre de 2020, lo que refleja cierta presión en el mercado laboral. Sin embargo, hubo una leve mejora. El número de personas desempleadas bajó en 11.000 con respecto al mes anterior, cuando había aumentado en 33.000. Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de empleo fue del 77,3% en la población activa y el desempleo de larga duración se mantuvo en 0,9%. En los jóvenes menores de 25 años, la tasa se fue al 6,6% en mayo, solo una décima menos que el mes anterior. En resumen, aunque los datos muestran cierta estabilidad, el contexto sigue siendo complejo, sobre todo para los jóvenes. Alemania aún enfrenta retos en la recuperación total del empleo. El tipo de cambio representa el canje entre dos monedas extranjeras. En este análisis se evaluará la evolución del euro frente al dólar estadounidense. La imagen muestra la evolución del tipo de cambio euro y dólar desde 2012 hasta el 2024. Inicialmente, el euro estaba fuerte frente al dólar entre 1,35 y 1,40. Entre 2014 y 2015 hubo una caída drástica. Desde entonces, el tipo de cambio ha fluctuado entre 1,05 y 1,20, con repuntes entre 2017 y 2021. Y desde 2023, el euro se ha mantenido débil con tendencia descendente hacia 2024. La balanza comercial es un registro en el que se comparan las exportaciones e importaciones de un país durante un periodo determinado. Si las exportaciones superan las importaciones, se registra en superávit comercial. En caso contrario, se produce un déficit comercial.
En la imagen, en el periodo de 2015 a 2019, el país registró superávit y se mantuvo estable, reflejando una economía exportadora fuerte. A principios de 2020 cae drásticamente debido a la pandemia COVID-19, bloqueando cadenas de suministros y una baja demanda global. De 2023 hasta 2024, la balanza comercial comenzó a recuperarse gradualmente, con aumentos en las exportaciones. Hola, mi nombre es Oscar David Jade Tomay. Comentaré políticas macroeconómicas de Alemania. Política fiscal. La política fiscal de Alemania se caracterizó durante este periodo por el estricto cumplimiento del freno de la deuda, lo que derivó en limitar la estructura federal del gobierno a un 0,35% con respecto al PBI. Sin embargo, durante el COVID-19 se implementaron estímulos fiscales de alrededor de 750.000 millones de euros, que incluyó ayudas a empresas, financiamiento de la sanidad y medidas de estabilización económica. Medidas implementadas, inversión en el sistema de salud, subsidios y ayudas económicas a sectores vulnerables y estabilización de las finanzas públicas. Política monetaria alemana. Entre el 2013 y 2014, la política monetaria alemana fue de tipo expansiva los últimos 5 años, pero fue en el 2020 cuando el Banco Central Europeo tuvo que tomar medidas para poder combatir el riesgo de deflación, reactivar el crédito y estimular la economía de la eurozona. Por ello, se implementaron políticas no convencionales claves para facilitar el acceso a financiamiento y evitar el impacto económico. Algunas son la flexibilización cuantitativa y los tipos de interés negativos.